Bien. Tiene la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidente, queremos en primer lugar dejar de manifiesto que cuando la célula parlamentaria aprista ha presentado una cuestión previa, es porque este documento elaborado y firmado por el señor Salvador del Solar está plagado no solamente de frases ofensivas, que al fin y al cabo en la política siempre se dan, sino de inconstitucionalidades, que en cualquier Estado democrático debería llevar, y yo no sé si en el futuro ocurrirá eso, a una acusación constitucional, porque se pone sobre la firma de un presidente del Consejo de Ministros claras violaciones a la Constitución del Estado. Y eso, presidente, no podía dejarse pasar como se ha dejado pasar. Esta cuestión previa, presidente, que usted no quiso poner al debate, pretendía justamente centrar las cosas, en el sentido de determinar que el señor presidente del Consejo de Ministros tiene derecho a venir y pedir una situación de confianza. A lo que no tiene derecho es a condicionarla y menos a envolverla en un esquema de carácter estrictamente político en función de obtener réditos en sus alicaídas pretensiones de encuestas. Y entonces, claro, eso impide que con la presencia de ellos podamos decirles a los miembros de este gabinete que lo ideal hubiese sido que vengan y planteen una gran reforma, por ejemplo, para el tema de la reforma del Estado. Ni una palabra en este gobierno sobre lo que es un elemento sustantivo, la gran reforma del Estado, la gran reforma tributaria, la reforma de la seguridad ciudadana, la reforma del sistema de salud, la reforma del sistema educativo. No, esas reformas no son importantes. Cuando el señor del Solar, en este nuevo episodio del folclore nacional que ahora nos han introducido los miembros de este gobierno, de venir caminando en calles desiertas en las que no dejan pasar a los peatones, no pudo evitar que hoy hubieran ahí unas personas y que le gritaran: no hay nada en economía, no hay trabajo, nos asaltan todos los días. Pero al señor del Solar solo le interesa lo que va a ocurrir con el sistema político a partir del 28 de julio del año 21. O sea, este gobierno de aquí, hoy día, hasta el año 21 no tiene nada. Lo que le interesa es lo que va a pasar el año 21. Y han convertido en un tema de patria o muerte, un tema que a la población no le va a dar de comer, ni le va a mejorar la educación, ni le va a mejorar la salud hoy, que es lo que está necesitando justamente el pueblo del Perú. O sea, un gobierno inepto e incapaz que no puede lucir una sola cifra favorable, pretende distraer a la población con lo que va a pasar el año 21, que ni siquiera le va a pasar a los congresistas actuales. Y no tiene que ver con ninguna de las decisiones que se ha tomado en este Congreso. El señor presidente de la República ha tenido la osadía de mentir públicamente en su mensaje, diciendo que el caso de su propuesta para levantar la inmunidad parlamentaria, si se hubiese aprobado por este Congreso, no hubiese ocurrido lo del señor Donaire. ¿Cómo puede mentir de una manera tan descarada el presidente de la República en un mensaje a la nación? Si aunque se hubiese aprobado, ya lo del señor Donaire había pasado. Y aunque no hubiese pasado lo del señor Donaire, las leyes no tienen efecto retroactivo. Y menos aún una modificación constitucional que tenía que hacerse en 2 legislaturas. O sea, no había manera de que el tema del señor Donaire, que fue culpa de la Corte Suprema, no de este Congreso, porque este Congreso tiene que cumplir las leyes. Y este Congreso hasta ahora sabe, como dice la Constitución, que hasta que no haya condena firme, una persona sigue siendo inocente, artículo 24 de la Constitución del Estado. Tan es así, presidente, que nos están presentando un proyecto de ley para que recién ahora modifiquemos la Constitución para que una persona que tenga sentencia de primera instancia tenga que ser considerado como culpable y no pueda ser candidato. O sea, recién ahora nos están diciendo eso. Pero hasta el día de hoy,
Las sentencias firmes son las que determinan que una persona es culpable. O sea, para el gobierno eso no importa. Para el gobierno, la mentira de llevar las cosas a la presión, utilizando a la oligarquía de la prensa, que juega como sicario para poder afectar el sistema democrático, que es lo que se está buscando acá, que el sistema democrático se caiga. Y entonces, presidente, todo este tema de la inmunidad parlamentaria o de la inmunidad presidencial, de la que nadie habla, del blindaje en el que está el presidente de la República, son solamente elementos distractivos, presidente. Son elementos que nosotros tenemos que denunciarlos, porque nos resulta evidente que aquí, presidente, los proyectos de ley que se están poniendo como condicionante no solamente son discutibles, sino que no pueden ser utilizados por parte del gobierno para una interpretación antojadiza. Es decir, así como queda claro que ellos tienen derecho a plantear votos de confianza, los parlamentarios tienen derecho a votar como crean conveniente. No están sujetos a mandato imperativo. Y al no estar sujetos a mandato imperativo, su voto es libre. El voto no puede ser compelido, ni obligado, ni votarse con una espada de Damocles. El señor del solar va a incurrir en una infracción constitucional si se le ocurre esa tontería de decir voy a interpretar el voto de ustedes cuando cumplan con los proyectos de ley que les he presentado. Eso es completamente inconstitucional. Si eso ocurre, presidente, se le va a tener que formular una acusación constitucional. Esperemos que no ocurra, no porque el Congreso vaya a votar como ellos quieren, sino porque ellos se tienen que dar cuenta que las modificaciones que están planteando no son modificaciones de patria o muerte en el Perú, como lo reitero. Al fin y al cabo, esos proyectos de ley, presidente, son proyectos que pueden ser estudiados. De hecho, en la célula parlamentaria prista estamos casi de acuerdo con 3 o hasta 4 de ellos. El que nos parece realmente ridículo es aquel que quiere considerar, a partir de una supuesta búsqueda de fortalecimiento de los partidos políticos, que todos los ciudadanos voten en las elecciones internas de los partidos. Para comenzar, esa propuesta proviene de la llamada comisión de alto nivel, en la que no había un solo constitucionalista, todos eran sociólogos, y un abogado o una abogada que no es especialista en temas constitucionales, sino de politología. Y ninguno de ellos nunca ha militado en un partido político. Y por supuesto, ningún ministro tampoco ha militado en ningún partido político. No tienen la menor idea de lo que es hacer política en un país tan complicado como el nuestro. Todo es puro libro, teoría. No salen de sus cubículos, no salen de Lima, no salen de San Isidro. No saben cómo funciona la realidad política de un país tan complicado como el nuestro. Pretenden imponer, por ejemplo, una suerte de bipartidismo, haciendo que las elecciones del Congreso sean en la segunda vuelta, creyendo que a la fuerza el Perú se va a volver bipartidista, como si fuéramos Inglaterra o como si fuéramos Estados Unidos, cuando la realidad es la que produce los hechos jurídicos, no es al revés. Y entonces pretenden, a partir de la fuerza, buscar que el Congreso se arrincone. Y el Congreso no se debe arrinconar. El voto es libre, presidente. Y para nosotros ese es un elemento sustantivo, independientemente de lo que se decida el día de hoy. Porque con la decisión de que el Congreso tenga que cumplir esos plazos y tenga que aprobar sí o sí determinados proyectos de ley, allí se va a producir sin duda una infracción constitucional que va a tener que llevar sin duda alguna, presidente, a una interpelación y censura al presidente del Consejo de Ministros en su momento, por iniciativa del Congreso de la República. No hay pues entonces, presidente, la crisis política, sino aquella que ha creado el propio señor Vizcarra, sino aquella que ha creado el propio señor Salvador del Solar, que creen que es la única manera de mantenerse en las encuestas, porque esto, reitero, presidente, no le cambia la vida a los peruanos. Muestren resultados
en cifras concretas que signifiquen mejora para la vida cotidiana de los peruanos. Allí les creemos. No esos ministros que vienen caminando y no tienen nada que exhibir, nada que mostrar. La reconstrucción en el norte ha avanzado solo 7%, lo han dicho los presidentes regionales. Solo 7%. Tiempo adicional. El señor Vizcarra ha tenido el cuajo de prometer 2 veces. 2 veces prometió el señor Vizcarra que se iban a construir 1000 hospitales. 1000. O sea, 3 al día. Y que se iban a construir 500 colegios. O sea, más de 1 al día. No ha construido uno solo, al contrario, ha destruido los que hay, porque no los apuntala. Señor Vizcarra, muestre algo que sirva a los peruanos. Señor Vizcarra, exhiba sus manos para ver si están limpias, que de hecho no lo están. Señor Vizcarra, gobierne. Señor Salvador del Solar, aprenda a gobernar, lea la Constitución y no venga, como ha venido con estas ínfulas expresadas en la carta más que en su texto leído, a tratar de minar a un Congreso de la República que, les duela o no, es el Congreso representativo del pueblo de peruano, porque aquí, los que estamos aquí, estamos con votos de peruanos que tienen DNI, que son ciudadanos, que son de carne y hueso, y que todos los días le reclaman a su gobierno que se cumplan con las promesas que le hacen sus políticos. Así que no estamos aquí nosotros pintados en la pared, ni somos tampoco nadie para que nos arrinconen. Nosotros votaremos como corresponde a nuestra conciencia, como corresponde a lo que nos dicen nuestros electores, y no como quiere el señor Vizcarra, que al fin y al cabo es un accesitario. Muchas gracias, presidente.